La tierra tembló bajo sus pies cuando el último trozo de piedra cedió. Isabel Mendoza nunca imaginó que aquel pozo abandonado, seco desde hace décadas, escondería el secreto que cambiaría para siempre el destino de Roble Solitario, un pueblo olvidado en las colinas de Texas en 1855. El hallazgo fue tan impactante que las autoridades tuvieron que acordonar la zona durante semanas mientras los investigadores documentaban cada detalle. Lo que comenzó como un simple intento de limpiar su propiedad, terminó revelando una verdad que las familias más poderosas del condado habían mantenido enterrada por casi 30 años. Si estás viendo este video desde tu casa en Chicago o quizás desde un pequeño pueblo como del que te hablaré hoy, no olvides suscribirte para descubrir más historias de hallazgos asombrosos que cambiaron comunidades enteras. Y cuéntanos en los comentarios, ¿alguna vez has encontrado algo inesperado en tu propiedad? Isabel tenía 34 años cuando la tuberculosis le arrebató a su esposo, Miguel, dejándola sola con sus dos hijos, Elena de 8 años y Daniel de apenas 5. Miguel había sido carpintero respetado en San Antonio, pero su muerte repentina dejó a Isabel sin más recursos que las escasas monedas ahorradas y una pequeña cabaña heredada de su abuela materna en las afueras de Roble Solitario, un asentamiento fundado principalmente por inmigrantes mexicanos y anglosajones a unas 50 millas de San Antonio. La propiedad había permanecido abandonada por más de 15 años. Cuando Isabel y sus hijos llegaron en la primavera de 1855, encontraron una estructura deteriorada de 2 habitaciones, con un techo que amenazaba con derrumbarse y un terreno invadido por la maleza. Los vecinos más cercanos vivían a media milla de distancia y rara vez se acercaban. «Ese lugar está maldito», le advirtió Martha Jenkins, la esposa del tendero, el primer día que Isabel visitó el pueblo para comprar provisiones. «Nadie ha querido tocar esa tierra desde que tu abuela se marchó». Isabel ignoró los susurros. No tenía más opciones. Con los $50 que le quedaban, contrató a un carpintero local para reparar el techo y compró semillas para iniciar un pequeño huerto. Durante los primeros meses, ella y sus hijos sobrevivieron vendiendo verduras en el mercado del pueblo y ofreciendo servicios de costura a las familias acomodadas. El sheriff Holloway, un hombre de mediana edad con un sentido de justicia poco común para la época, le encomendó la confección de uniformes para sus ayudantes, proporcionándole un ingreso estable aunque modesto. Isabel Mendoza era una mujer con determinación, recordaría años después Agatha Williams, hija del médico local, en una entrevista para el periódico del condado en 1901. Mientras otras viudas aceptaban matrimonios apresurados o se marchaban a vivir con familiares, ella se aferró a su independencia con una dignidad que muchos encontraban desconcertante. La cabaña de Isabel se ubicaba en un terreno de 5 acres, bordeado al norte por el arroyo Piedra Seca y al este por un pequeño bosque de robles. Detrás de la casa, a unos 20 metros, se encontraba el pozo que daría origen a esta historia. Construido presumiblemente cuando se estableció la propiedad en la década de 1820, había dejado de proporcionar agua años atrás, cuando el nivel freático descendió tras una prolongada sequía. Cubierto con tablas desgastadas y rodeado de maleza, el pozo parecía un recordatorio más de las dificultades que Isabel enfrentaba. Fue Elena quien primero mostró interés por el pozo. Una tarde de octubre, mientras Daniel dormía su siesta, la niña le preguntó a su madre por qué no utilizaban el pozo del patio. «Está seco, mi amor», respondió Isabel sin levantar la vista de su costura. «Además, el arroyo nos proporciona toda el agua que necesitamos». Pero Elena insistió, con esa curiosidad obstinada tan propia de los niños. «¿Y si hay algo dentro, mamá? Como en los cuentos que papá nos contaba». Isabel sonrió con tristeza.
Miguel siempre había sido un magnífico narrador de historias, llenando las noches con relatos de tesoros escondidos y aventuras fantásticas. Los pozos secos solo contienen polvo y quizás algún animal atrapado, le aseguró a su hija, esperando zanjar el asunto. Sin embargo, las palabras de Elena plantaron una semilla en su mente. Esa noche, después de acostar a los niños, Isabel salió al patio con una lámpara de aceite. La luna llena bañaba el terreno con una luz plateada, proyectando sombras inquietantes entre los árboles. Con cautela, se acercó al pozo y apartó algunas de las tablas que lo cubrían. La oscuridad que se abría bajo ella parecía infinita. Acercó la lámpara, pero la luz apenas iluminaba los primeros metros de piedra musgosa. Isabel se disponía a regresar a la casa cuando un reflejo captó su atención. Algo en el fondo del pozo había devuelto brevemente el destello de su lámpara. Probablemente solo era un trozo de vidrio, pensó, pero la curiosidad pudo más que la prudencia. Al día siguiente, mientras los niños estaban en la escuela del pueblo, un lujo que Isabel se esforzaba por mantener a pesar de sus limitados recursos, regresó al pozo con una cuerda y un pequeño gancho que Miguel había utilizado para recuperar herramientas caídas en sitios estrechos. La boca del pozo tenía aproximadamente 1 metro de diámetro. Isabel aseguró la cuerda a un roble cercano y comenzó a descender cuidadosamente. El olor a humedad y encierro era sofocante. Las paredes de piedra, resbaladizas por el musgo, dificultaban el descenso. A unos 4 metros de profundidad, sus pies tocaron suelo. El fondo del pozo estaba sorprendentemente seco, con apenas un charco de agua estancada en una esquina. La luz que se filtraba desde arriba era insuficiente. Isabel encendió la lámpara que había llevado consigo y examinó el espacio circular que la rodeaba. Al principio no vio nada inusual. Piedras sueltas, tierra compactada, los restos de lo que parecía ser un nido abandonado. Estaba a punto de concluir que Elena y su imaginación la habían enviado en una misión inútil cuando notó algo extraño en una de las piedras de la pared norte. A diferencia de las demás, esta piedra tenía una forma perfectamente rectangular y parecía estar colocada con más cuidado que sus vecinas. Acercó la lámpara y notó unas pequeñas marcas grabadas en la superficie. No eran símbolos que pudiera reconocer, pero definitivamente no se trataba de irregularidades naturales. Impulsada por una mezcla de curiosidad y presentimiento, presionó la piedra con la palma de su mano. Para su sorpresa, la piedra se movió ligeramente hacia adentro. Isabel contuvo la respiración y empujó con más fuerza. Con un chirrido de piedra contra piedra que resonó en la oscuridad del pozo, el bloque cedió, revelando un hueco de aproximadamente 30 centímetros cuadrados detrás. Isabel acercó la lámpara y distinguió lo que parecía ser una caja de madera. Con dedos temblorosos, extrajo el objeto de su escondite. Era un cofre pequeño, del tamaño de un libro grande, elaborado con madera de roble y reforzado con bandas de hierro oxidado. No tenía cerradura visible, pero sí una inscripción tallada en la tapa: verdades que deben permanecer ocultas. El corazón de Isabel latía con fuerza mientras contemplaba el hallazgo. ¿Cuánto tiempo habría estado allí? ¿Quién lo habría colocado en ese escondite tan peculiar? Con cuidado, Isabel aseguró el cofre a la cuerda y lo subió a la superficie antes de ascender ella misma. Una vez fuera, examinó el objeto a la luz del día. La madera estaba sorprendentemente bien conservada, protegida por la oscuridad y la sequedad del pozo. Tras varios intentos, descubrió que la tapa se deslizaba lateralmente si se aplicaba presión en un punto específico. El contenido del cofre dejó a Isabel sin aliento. En su interior encontró un fajo de documentos amarillentos, cuidadosamente doblados y atados con una cinta descolorida. El primero que desdobló era una escritura de propiedad fechada en 1825, a nombre de Francisco Mendoza, su abuelo.
Según el documento, sellado y firmado por el gobernador de Coahuila y Texas, entonces territorio mexicano, la concesión original de tierras otorgada a Francisco comprendía no 5, sino 200 acres, incluyendo el área donde actualmente se asentaba gran parte del pueblo de Roble Solitario. Isabel revisó documento tras documento con manos temblorosas. Había cartas, mapas detallados, con linderos claramente marcados, recibos de impuestos pagados hasta 1828 e incluso un testamento certificado por un notario de San Antonio en el que Francisco legaba todas sus propiedades a su única hija, María, la madre de Isabel, fallecida cuando ella apenas tenía 12 años. El último documento del fajo era una carta fechada en julio de 1830, escrita por su abuelo y dirigida a María. En ella, Francisco explicaba que había decidido esconder las escrituras originales debido a las crecientes tensiones entre colonos anglosajones y propietarios mexicanos. «Temo que intentarán arrebatarnos lo que legítimamente nos pertenece», escribió. «He ocultado los documentos originales en el lugar más seguro que conozco, mientras continúo la batalla legal. Si algo me sucediera, busca en el fondo del pozo, tras la piedra marcada». Isabel recordaba vagamente a su abuelo, un hombre alto y severo que había muerto cuando ella tenía 8 años, pero nunca supo que hubiera estado involucrado en disputas legales. Su abuela rara vez hablaba del pasado, y cuando Isabel y su madre se mudaron a San Antonio tras la muerte de Francisco, los lazos con Roble Solitario se diluyeron hasta casi desaparecer. Pero ahora los documentos revelaban una historia que nadie le había contado. Poco después de la muerte de Francisco, gran parte de sus tierras fueron reclamadas por 3 familias anglosajonas, los Robertson, los Holloway y los Pierce, quienes presentaron documentos que, según estos papeles, eran falsificaciones evidentes. El mapa incluido entre los documentos mostraba claramente cómo habían subdividido la propiedad original de los Mendoza, dejando solo la pequeña parcela donde se encontraba la cabaña. Había algo más en el cofre, escondido bajo un falso fondo de madera, que Isabel descubrió al notar que el interior parecía menos profundo que el exterior. Se trataba de un diario de tapas de cuero, con las iniciales FM grabadas en dorado. Al abrirlo, Isabel descubrió la caligrafía elegante y precisa de su abuelo, narrando eventos desde su llegada a Texas en 1820 hasta pocos días antes de su muerte en 1830. Las entradas finales del diario eran particularmente inquietantes. Francisco describía amenazas cada vez más explícitas, especialmente por parte de Jeremiah Robertson, quien codiciaba especialmente la porción de tierra donde se había descubierto un manantial, el mismo que posteriormente se secaría. La última entrada, fechada el 3 de agosto de 1830, mencionaba una reunión programada con Robertson para el día siguiente. «He decidido confrontarlo con la evidencia de sus falsificaciones», escribió Francisco. «El notario Ramírez me ha proporcionado pruebas irrefutables de que las firmas fueron forjadas. Si algo me sucediera, que Dios y la historia juzguen a estos hombres». Isabel cerró el diario con manos temblorosas. Su abuelo había muerto el 5 de agosto de 1830, supuestamente tras caer de su caballo durante una tormenta. Pero estos documentos sugerían una historia muy diferente. Una conspiración que había despojado a su familia de su legítima herencia y posiblemente resultado en el asesinato de Francisco Mendoza. Esa noche, Isabel apenas pudo dormir. ¿Qué debía hacer con esta información? Los Robertson, los Holloway y los Pierce seguían siendo las familias más influyentes del pueblo. El propio sheriff actual era William Holloway, nieto del hombre mencionado en los documentos. Enfrentarse a ellos significaría poner en riesgo no solo su precaria situación, sino también la seguridad de sus hijos. Al amanecer,
Isabel tomó una decisión. Escondió cuidadosamente los documentos bajo una tabla suelta del piso de su dormitorio y decidió investigar discretamente antes de tomar cualquier acción. Necesitaba saber más sobre lo ocurrido en 1830 y, sobre todo, necesitaba aliados. Su primera visita fue a la oficina del registro del condado en San Antonio, con la excusa de verificar los límites exactos de su pequeña propiedad. Isabel consiguió acceso a los archivos históricos. La archivista, una mujer mayor llamada Josephine Taylor, se mostró sorprendentemente interesada en su búsqueda. «Mendoza, de Roble Solitario», preguntó con ojos entrecerrados cuando Isabel mencionó su nombre. ¡Qué coincidencia! Hace apenas un mes, un investigador de la Universidad de Texas estuvo aquí, revisando documentos relacionados con concesiones de tierras mexicanas en esa zona. El investigador, explicó Josephine, era el profesor Robert Wilson, un historiador que estaba documentando casos de apropiación ilegal de tierras tras la independencia de Texas. Isabel anotó cuidadosamente su nombre y la dirección de la universidad. De regreso en Roble Solitario, Isabel comenzó a prestar más atención a las conversaciones en el mercado, la iglesia y la tienda. Lentamente, fragmentos de historia local emergieron. Los ancianos ocasionalmente mencionaban a el mexicano testarudo que se había enfrentado a los fundadores del pueblo. Algunos recordaban vagamente rumores sobre documentos desaparecidos y reuniones secretas la noche que Francisco Mendoza murió. Samuel Green, un exayudante del sheriff que ahora tenía más de 70 años, fue particularmente revelador después de que Isabel le cosiera un nuevo abrigo a precio reducido. «Tu abuelo era un hombre valiente», le confió una tarde mientras ella realizaba los últimos ajustes a su prenda. «Demasiado valiente para su propio bien. Yo tenía apenas 18 años entonces, pero recuerdo cómo Jeremiah Robertson y los demás se reunieron en la oficina del sheriff la noche que Francisco salió a caballo. Todos parecían nerviosos, especialmente cuando regresaron horas después con la noticia de su muerte. Isabel mantuvo la compostura, aunque su corazón latía aceleradamente. «¿Cree usted que mi abuelo realmente se cayó de su caballo?», preguntó con voz controlada. Green guardó silencio durante largo rato antes de responder. «Lo que creo es que ningún jinete tan experimentado como Francisco Mendoza se cae de su caballo en un camino que ha recorrido cientos de veces, tormenta o no tormenta». Mientras tanto, Isabel continuó explorando la propiedad con renovado interés. Si el pozo escondía secretos, ¿qué otros misterios podría albergar la pequeña parcela? Fue durante una de estas exploraciones cuando Elena hizo un descubrimiento inquietante. Jugando cerca del arroyo, la niña encontró lo que parecía ser un trozo de metal oxidado asomando entre las raíces de un viejo roble caído. Isabel ayudó a su hija a desenterrarlo y descubrió que se trataba de una espuela de montar, antigua pero inconfundible, con las iniciales FM grabadas en el metal. «¿Era de mi bisabuelo?», preguntó Elena con ojos brillantes. Isabel asintió, una teoría formándose en su mente. El lugar donde habían encontrado la espuela estaba a solo unos metros del camino que llevaba a San Antonio, el mismo que Francisco habría tomado aquella noche fatídica. ¿Y si no hubiera sido un accidente? ¿Y si la emboscada hubiera ocurrido aquí, en las tierras Mendoza, y no en el camino principal, como indicaba el informe oficial? Impulsada por esta posibilidad, Isabel decidió inspeccionar el área más detenidamente. Regresó al amanecer del día siguiente, cuando la luz rasante del sol podría revelar irregularidades en el terreno. Su perseverancia fue recompensada cuando descubrió una depresión leve pero distintiva entre dos robles antiguos, parcialmente cubierta por años de hojarasca y vegetación.
Excavando con una pala pequeña, pronto encontró lo que parecían ser restos de un antiguo pozo de fuego, con carbón y cenizas preservados bajo la tierra. Lo que llamó su atención, sin embargo, fueron los pequeños fragmentos de vidrio verde que encontró mezclados con las cenizas. Al limpiarlos cuidadosamente, Isabel reconoció que eran pedazos de lo que una vez fue una botella de whisky. Su mente estableció rápidamente la conexión. Alguien había acampado aquí, tal vez esperando. Una emboscada premeditada, no un encuentro casual en el camino. Isabel guardó cuidadosamente estos nuevos hallazgos y decidió que era momento de buscar ayuda profesional. Escribió una carta detallada al profesor Wilson, explicando sus descubrimientos y solicitando su asesoramiento. Mientras esperaba respuesta, continuó recopilando información sobre las 3 familias mencionadas en los documentos. Los Robertson seguían siendo la familia más adinerada del condado. El actual patriarca, Edward Robertson, nieto de Jeremiah, era dueño del banco local y de extensas tierras de ganado, incluyendo gran parte de lo que los documentos identificaban como propiedad original de Francisco Mendoza. Los Holloway mantenían su posición en el ámbito de la ley, con William como sheriff y su hijo mayor como juez de paz del condado. Los Pierce habían diversificado sus intereses y ahora poseían la mayor parte de los negocios del pueblo, incluyendo el almacén general, el hotel y el aserradero. La respuesta del profesor Wilson llegó 2 semanas después, mucho más rápido de lo que Isabel esperaba. No solo mostraba gran interés en su hallazgo, sino que además le informaba que estaría en San Antonio la semana siguiente por asuntos universitarios y podría desviarse para visitar Roble Solitario. Mientras tanto, Isabel notó cambios sutiles en la actitud de algunos habitantes del pueblo hacia ella. Martha Jenkins, normalmente cordial aunque distante, comenzó a observarla con suspicacia cuando visitaba la tienda. El sheriff Holloway, que antes le encargaba regularmente trabajos de costura, ahora parecía evitarla. Una tarde, incluso sorprendió a Thomas Pierce, dueño del almacén, observando su cabaña desde la distancia. «Mamá, el señor Pierce estaba mirando nuestra casa hoy cuando regresaba de la escuela», le comentó Daniel durante la cena. «Me preguntó si habíamos encontrado algo interesante últimamente». Isabel sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Cómo podían sospechar de sus descubrimientos? Había sido imprudente en sus investigaciones. Esa noche, trasladó los documentos de su escondite bajo el piso a un lugar aún más seguro, un compartimento secreto en el baúl de su abuela, cuyo mecanismo de apertura solo ella conocía. La visita del profesor Wilson estaba programada para el sábado siguiente, pero el jueves por la noche, Isabel fue despertada por el relincho agitado de su yegua. Al mirar por la ventana, distinguió la silueta de un hombre intentando forzar la puerta trasera de la cabaña. Sin despertar a los niños, tomó la escopeta que mantenía cargada desde su primer hallazgo y se dirigió silenciosamente hacia la cocina. «Dé un paso más y disparo», advirtió con voz firme cuando el intruso consiguió abrir la puerta. La figura se detuvo, iluminada parcialmente por la luz de la luna que entraba por la ventana. Isabel reconoció a James Robertson, el hijo menor de Edward, conocido en el pueblo por sus problemas con la bebida y su temperamento violento. «Solo buscaba algo de comida, señora Mendoza», balbuceó claramente embriagado. «No pretendía asustarla. La próxima vez, llame a la puerta durante el día», respondió Isabel, manteniendo la escopeta en posición. «Ahora, márchese antes de que decida informar al sheriff». James retrocedió torpemente y desapareció en la noche, pero el incidente dejó a Isabel profundamente inquieta. No creía por un momento que James estuviera buscando comida. Alguien había enviado al joven a registrar su casa. Las sospechas se estaban convirtiendo en certezas. Las familias involucradas en la conspiración contra su abuelo
Temían que Isabel hubiera descubierto la verdad. El profesor Robert Wilson resultó ser un hombre delgado y enérgico de unos 50 años, con gafas redondas y un entusiasmo contagioso por la historia. Llegó a Roble Solitario el sábado por la mañana, conduciendo un carruaje alquilado y cargado con lo que parecían ser equipos de medición y varios libros de referencia. Isabel lo recibió cautelosamente. Habían acordado encontrarse en la plaza del pueblo para evitar llamar la atención, pero ella insistió en mostrarle primero algunos puntos de interés locales antes de llevarlo a su propiedad. Durante el recorrido, le explicó en voz baja los acontecimientos de los últimos días. «Parece que hemos tocado un nervio sensible», comentó Wilson, ajustándose las gafas. «Estos casos de apropiación de tierras tras la independencia de Texas no son infrecuentes, señora Mendoza. He documentado al menos 20 situaciones similares en los últimos 2 años, pero rara vez encuentro evidencia tan contundente como la que usted describe». Cuando finalmente llegaron a la cabaña, Isabel envió a los niños a jugar al arroyo, bajo la promesa de no alejarse, y condujo a Wilson al pozo. El profesor examinó con interés la piedra rectangular que había ocultado el cofre y tomó notas detalladas sobre la construcción y orientación del pozo. «Fascinante», murmuró mientras inspeccionaba las marcas en la piedra. «Estos símbolos tienen características de la masonería española colonial. Su abuelo probablemente los aprendió durante su tiempo en la Ciudad de México, según mencionan sus registros universitarios». Isabel lo miró sorprendida. «Conocía a mi abuelo». Wilson sonrió. «No personalmente, pero he investigado su caso. Francisco Mendoza aparece en varios registros como un propietario respetado y educado, graduado de la Universidad de México. Sus disputas con los primeros colonos anglosajones están documentadas en varias fuentes, aunque la versión oficial siempre favoreció a los Robertson y sus asociados». Después de examinar el pozo, Wilson solicitó ver los documentos. Isabel los extrajo cuidadosamente de su escondite y los extendió sobre la mesa de la cocina. El profesor pasó horas estudiando cada página, comparando las escrituras con copias de documentos similares que había traído consigo y verificando las firmas y sellos. «Esto es extraordinario», declaró finalmente, señalando la escritura original. «Este documento no solo es auténtico, sino que establece, sin lugar a dudas, que su familia es la propietaria legítima de gran parte de lo que hoy es Roble Solitario. Las falsificaciones presentadas por Robertson y los demás serían fácilmente desmentidas por un tribunal competente, incluso después de tantos años». Isabel sintió una mezcla de vindicación y temor. «¿Qué debo hacer ahora? Estas personas siguen siendo muy poderosas en el condado». Wilson reflexionó un momento. «Necesitamos más pruebas sobre la muerte de su abuelo. Las escrituras establecen su derecho legal a la tierra, pero para enfrentar completamente a estas familias, debemos demostrar que no solo robaron la propiedad, sino que posiblemente cometieron homicidio para encubrirlo». Siguiendo esta línea de pensamiento, Isabel le mostró la espuela encontrada cerca del arroyo y lo llevó al sitio donde había descubierto los restos del fuego de campamento. Wilson examinó ambas ubicaciones con minuciosidad científica, tomando medidas, dibujando mapas y recogiendo muestras de tierra y fragmentos adicionales. «Estos fragmentos de vidrio son consistentes con botellas de la década de 1830, confirmó. «Y la ubicación tiene perfecto sentido para una emboscada, lo suficientemente lejos del camino principal para evitar testigos, pero en una ruta que Francisco tomaría habitualmente». Antes de marcharse, Wilson propuso un plan. Llevaría copias de los documentos a colegas de confianza en Austin, incluyendo a un juez federal conocido por su integridad. Mientras tanto, continuaría la investigación sobre la muerte de Francisco e intentaría encontrar testigos aún vivos de aquella época.
La justicia tarda, pero llega, señora Mendoza, le aseguró, especialmente cuando tenemos la verdad de nuestro lado. Los días siguientes fueron tensos. Isabel notó que era observada constantemente. Un joven ayudante del sheriff pasaba casualmente frente a su propiedad varias veces al día. Los niños reportaron que sus compañeros de escuela los evitaban, siguiendo instrucciones de sus padres. El incidente más perturbador ocurrió cuando Isabel fue convocada a la oficina del sheriff. William Holloway, habitualmente cordial, la recibió con una formalidad gélida. «Señora Mendoza, han llegado a mi atención ciertos rumores inquietantes», comenzó, observándola detenidamente desde detrás de su escritorio. «Aparentemente, usted ha estado realizando acusaciones graves contra respetables familias de este pueblo». Isabel mantuvo la calma. «No he acusado a nadie públicamente, sheriff. Simplemente estoy investigando la historia de mi familia como es mi derecho». Holloway golpeó ligeramente el escritorio con los dedos. «Algunas historias es mejor dejarlas en el pasado, señora. Por el bien de todos, incluyendo sus hijos, Roble Solitario es un pueblo tranquilo y preferiríamos que continuara así». La amenaza implícita era clara, pero Isabel no se intimidó. «La verdad no siempre es cómoda, sheriff, pero siempre encuentra su camino a la luz». Al regresar a casa, Isabel encontró a Elena y Daniel jugando con una anciana que nunca había visto antes. La mujer, presentada como Esperanza García, explicó que había sido cocinera en la casa de los Mendoza durante la época de Francisco. «Cuando vi a estos niños en el mercado, supe inmediatamente quiénes eran», explicó Esperanza con voz temblorosa por la edad. «Tienen los mismos ojos de su bisabuelo, especialmente el pequeño». Esperanza resultó ser una fuente invaluable de información. A sus 85 años, conservaba una memoria sorprendentemente nítida de los acontecimientos de 1830. «Don Francisco sabía que estaba en peligro», relató mientras Isabel servía té en la cocina. «La noche antes de su muerte, me entregó una carta para entregarla a su hija María si algo le sucediera. Pero cuando intenté llevar la carta a San Antonio, Jeremiah Robertson me interceptó en el camino y me la arrebató. Me amenazó con matar a mi familia si contaba a alguien lo ocurrido». La anciana confirmó lo que Isabel ya sospechaba. Francisco había sido emboscado en su propio terreno. 3 hombres lo esperaban: Robertson, Holloway y Pierce. Lo vi con mis propios ojos desde el bosque, donde había ido a recoger hierbas. No pude hacer nada para ayudarlo. Lágrimas rodaron por las mejillas arrugadas de Esperanza, mientras relataba cómo los 3 hombres atacaron a Francisco, lo golpearon hasta dejarlo inconsciente y luego lo colocaron sobre su caballo, enviándolo al galope por un tramo peligroso del camino donde eventualmente cayó por un barranco. Después registraron su casa buscando documentos, pero nunca encontraron las escrituras originales, concluyó Esperanza. Don Francisco era demasiado inteligente para ellos. Isabel registró cuidadosamente el testimonio de Esperanza, sabiendo que sería crucial para el caso que Wilson estaba preparando. Pero también sabía que el tiempo se estaba agotando. Las familias implicadas estaban claramente nerviosas y podrían tomar medidas drásticas para silenciarla. Sus temores se confirmaron 3 días después, cuando regresó de llevar a los niños a la escuela y encontró su cabaña parcialmente incendiada. Afortunadamente, el fuego había sido controlado por vecinos antes de que consumiera toda la estructura, pero el mensaje era claro. Más inquietante aún, el baúl donde guardaba los documentos había sido forzado, aunque el compartimento secreto permanecía intacto gracias a su diseño ingenioso. Esa misma tarde, Isabel tomó una decisión. Envió un telegrama urgente al profesor Wilson, informándole del incendio y solicitando su regreso inmediato. Luego empacó lo esencial, recogió a sus hijos de la escuela y se trasladó temporalmente a la casa de Esperanza García en las afueras del pueblo.
El profesor Wilson regresó a Roble Solitario 2 días después, acompañado esta vez por el juez federal Richard Parker y 2 alguaciles federales. La comitiva se dirigió directamente a la oficina del sheriff, donde Wilson presentó formalmente los documentos y solicitó una investigación oficial sobre los eventos de 1830 y el intento de incendio en la propiedad de Isabel. William Holloway palideció visiblemente al ver al juez federal. Su autoridad local quedaba completamente eclipsada por la presencia de Parker, conocido por su firmeza contra la corrupción y el fraude territorial. Estos documentos serán examinados por expertos independientes, declaró el juez después de revisar brevemente las escrituras. Mientras tanto, ordeno que se proteja a la señora Mendoza y su familia de cualquier intimidación adicional. La noticia de la investigación federal se extendió como pólvora por Roble Solitario. Esa misma noche, Edward Robertson intentó abandonar el pueblo con sus posesiones más valiables, pero fue interceptado por los alguaciles federales en el camino a San Antonio. Thomas Pierce, al enterarse de la detención de Robertson, se presentó voluntariamente ante el juez Parker y ofreció testificar contra sus antiguos cómplices a cambio de clemencia. Los acontecimientos se precipitaron en los días siguientes. El testimonio de Esperanza García fue formalmente registrado ante el juez. Expertos en documentación histórica de Austin confirmaron la autenticidad de las escrituras encontradas por Isabel. El área donde Francisco Mendoza presuntamente había sido atacado fue excavada minuciosamente, revelando evidencia adicional que corroboraba la versión de los hechos presentada por Isabel y Esperanza. Lo más impactante, sin embargo, fue el descubrimiento realizado cuando los investigadores decidieron examinar más a fondo el pozo seco. Al remover completamente el fondo, encontraron un esqueleto humano enterrado aproximadamente 1 metro bajo la superficie. Los restos correspondían a un hombre joven, y junto al cuerpo se encontró una placa de identificación perteneciente a Manuel Ramírez, el notario mencionado en la última entrada del diario de Francisco como fuente de pruebas sobre la falsificación de documentos. Parece que Ramírez fue asesinado para evitar que testificara, explicó Wilson a Isabel mientras observaban a los investigadores trabajar. Probablemente lo mataron la misma noche que a tu abuelo o poco después, y escondieron su cuerpo en el lugar más improbable, la propiedad de los Mendoza. El caso contra los Robertson y los Holloway se volvió incontestable. Edward Robertson y William Holloway fueron arrestados bajo cargos de obstrucción a la justicia y conspiración para encubrir asesinatos, mientras que las investigaciones sobre los eventos de 1830 continuaban. Thomas Pierce, cumpliendo su parte del acuerdo, reveló la ubicación de documentos adicionales que habían sido ocultados durante décadas, incluyendo correspondencia incriminatoria entre los conspiradores originales. El juez Parker, impresionado por la evidencia y la determinación de Isabel, emitió un fallo preliminar reconociendo la validez de las escrituras originales de Francisco Mendoza. Esto significaba que Isabel y sus hijos eran legalmente los propietarios de gran parte de las tierras ocupadas actualmente por el pueblo de Roble Solitario y sus alrededores. La justicia ha sido demasiado tiempo postergada en este caso, declaró Parker en un tribunal improvisado en el ayuntamiento del pueblo. Por lo tanto, ordeno la inmediata restitución de las propiedades legítimas de la familia Mendoza con compensaciones adicionales a determinarse en audiencias posteriores. La noticia conmocionó a toda la comunidad. Muchas familias que habían vivido y trabajado durante generaciones en tierras que ahora se reconocían como propiedad de Isabel enfrentaban un futuro incierto. La tensión era palpable mientras los habitantes esperaban conocer sus destinos.
3 semanas después del fallo inicial, cuando el polvo comenzaba a asentarse y los cargos formales habían sido presentados contra todos los implicados, Isabel convocó una reunión pública en la plaza del pueblo. Acompañada por el profesor Wilson, el juez Parker y sus hijos, se dirigió a la multitud congregada con una propuesta sorprendente. «La tierra nunca perteneció realmente a ninguno de nosotros», comenzó, su voz clara en la tarde soleada. «Perteneció primero a quienes habitaban estas colinas mucho antes que los Mendoza o los Robertson. Mi abuelo entendía que ser propietario de la tierra significaba principalmente ser su guardián. Es por eso que hoy propongo una solución que, espero, honre su memoria y permita que Roble Solitario avance hacia un futuro más justo». Isabel anunció su decisión. No desplazaría a ninguna familia de sus hogares actuales. En lugar de eso, establecería un fideicomiso que gestionaría las propiedades comerciales y las tierras no desarrolladas, destinando los beneficios a proyectos comunitarios, incluyendo una escuela ampliada, un hospital pequeño y programas de ayuda para familias necesitadas. Las injusticias del pasado no pueden deshacerse completamente, concluyó, pero podemos decidir qué tipo de futuro queremos construir a partir de esta revelación. La propuesta de Isabel fue recibida con alivio y asombro. Incluso las familias que habían sido hostiles hacia ella comenzaron a ver el descubrimiento del pozo bajo una luz diferente. La comunidad, dividida durante generaciones por secretos y prejuicios, encontraba ahora una oportunidad para la reconciliación. En los años siguientes, Roble Solitario experimentó una transformación notable. El fideicomiso Mendoza, como fue legalmente establecido, proporcionó los recursos para convertir el pequeño asentamiento en un pueblo próspero y progresista. Isabel, nombrada administradora principal del fideicomiso, trabajó incansablemente para implementar proyectos que beneficiaran a todos los residentes, independientemente de su origen o posición social. La cabaña, que una vez fue su refugio desesperado, se convirtió en el primer museo histórico del condado, documentando tanto la historia de la familia Mendoza como la evolución del pueblo. El pozo, preservado cuidadosamente, se transformó en un recordatorio físico de cómo la verdad, por profundamente enterrada que esté, eventualmente encuentra su camino hacia la luz. Elena y Daniel crecieron para convertirse en figuras respetadas de la comunidad. Elena, inspirada por el profesor Wilson, estudió Derecho y se especializó en casos de disputas territoriales históricas, ayudando a otras familias desposeídas a recuperar sus propiedades legítimas. Daniel, con el talento artístico heredado de su padre, documentó la historia de Roble Solitario en pinturas y escritos que eventualmente serían exhibidos en museos de todo el país. En 1899, cuando Isabel Mendoza falleció a la edad de 78 años, el pueblo entero asistió a su funeral. El San Antonio Express News publicó un extenso obituario que destacaba su papel en la transformación de Roble Solitario, de un asentamiento dividido por secretos oscuros a una comunidad modelo de cooperación y justicia. Isabel Mendoza nos enseñó que la verdadera riqueza no se mide en acres de tierra o en dólares, escribió el editor. Se mide en el coraje para enfrentar la injusticia, la sabiduría para buscar soluciones que beneficien a todos y la visión para transformar un descubrimiento potencialmente destructivo en una fuerza unificadora. Hoy, más de 170 años después de que una joven viuda desesperada excavara en un pozo seco buscando algo valioso, los visitantes a Roble Solitario pueden recorrer el Museo Mendoza y contemplar los documentos originales que cambiaron el destino de un pueblo entero. El pozo, restaurado y protegido por una estructura de cristal, sigue siendo el centro simbólico de la comunidad,
un recordatorio silencioso de que a veces los secretos más profundos y oscuros, una vez revelados, pueden convertirse en la fundación sobre la que se construyen sociedades más justas. Pero incluso ahora, algunos historiadores se preguntan, ¿qué otros secretos podrían permanecer enterrados en los rincones olvidados de América? ¿Cuántas historias similares de injusticia y redención aguardan ser descubiertas? Si este relato ha despertado tu curiosidad, asegúrate de suscribirte a nuestro canal para descubrir más revelaciones históricas asombrosas y no olvides compartir esta historia con otros apasionados de los secretos del pasado. Haz clic en los videos recomendados para conocer otros hallazgos sorprendentes que cambiaron comunidades enteras para siempre. Contenido generado por inteligencia artificial.